Hola a todos y bienvenidos. Hoy voy a compartir con vosotros mi conversación con María Josefa Ávila. María Josefa nació aquí en París, pero es nieta de un republicano español fusilado por los franquistas en 1939. María Josefa publicó hace unos meses este libro aquí en Francia, un libro escrito en francés que aún no está traducido al español, aunque espero muy sinceramente que pueda existir cuanto antes una traducción española, porque me parece súper importante que los lectores hispanohablantes puedan leer este libro que me ha encantado, un libro que me ha gustado muchísimo. Y aunque el libro aún no exista en traducción española, los temas de los que he hablado con ella son muy interesantes, así que estoy muy contenta de compartirlos con vosotros. Tengo que decir que personalmente me interesan y me emocionan muchísimo las historias y las experiencias de las víctimas de las dictaduras, de todas las dictaduras. Y en este caso además se habla de España, que es un país que llevo en mi corazón. Antes de compartir las imágenes de la entrevista, os invito a darle un me gusta a este vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es solo un clic, es súper fácil, pero es súper importante para mí. Os invito también a activar la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. María Josefa, estoy encantada de hablar contigo hoy y de hablar de este libro que tú escribiste en francés y que fue publicado hace unos meses aquí en Francia. Tengo que decir que desafortunadamente este libro aún no está traducido al español y espero muy sinceramente que un editor lo lea y decida publicarlo cuanto antes en español, porque merece realmente la pena. Tú eres nieta de un republicano español que fue fusilado por los franquistas en 1939. ¿Quieres contarnos un poco la historia de tu familia y la historia de la que hablas en este libro? Sí, gracias. Se llamaba Avelino, vivía en una ciudad cerca al sur de Madrid, llamada Tarancón. Era carpintero, estaba casado, tenía 7 hijos y mi madre era la cuarta. Y él tenía ideas republicanas, no era un militante, vamos, por lo que sabemos, ni un héroe, ni no hizo cosas memorables, o era un hombre sencillo. Y al terminar la guerra fue detenido y lo acusaron junto a otras personas de haber cometido crímenes, de haber participado en la detención de una persona de Tarancón, del bando nacional, y haber participado a su muerte. Lo que él en los actos del juicio militar, porque eran juicios militares, los civiles estaban juzgados por militares y apenas tenían defensa, pero bueno, él explica que él no participó, que él es inocente, que no cometió ningún delito, y en realidad fue detenido porque fue denunciado por una persona quien explicó que no lo había visto, no hay ningún testigo ocular, pero que ella había oído decir que él participó. Así que llegan, lo detienen, se lo llevan y lo meten en la cárcel. Hay interrogatorios. No se sabe bien lo que pasa. Mi abuela pudo ir a verle una vez. Y además las familias debían llevarles la comida. No les daban comida. Esa escena que tú cuentas en el libro es escalofriante, efectivamente. Sí. No sé si, bueno, te dejo explicarnos, pero... Sí, porque no... las autoridades vencedoras franquistas consideraban que esas personas detenidas, a partir del momento, lo que yo entiendo, eran culpables y eran rojos. Era la palabra utilizada y además viene en los actos del juicio: rojos. Rojo
no significa nada. Rojo para republicano, rojo, aunque no fueran... El rojo suele ser el color del comunismo, aunque no fueran comunistas, o rojo. Y rojo ya era culpable. Así que sí, le llevaba la comida a mi tía, una de mis tías, la mayor, y bueno, sí, mi abuela pudo verle una vez, y claro, ella pues lloraba. Y Avelino, lo que voy a contar, me lo ha contado mi madre, por supuesto yo no estaba, ni ella tampoco, se lo contaría a ella, su madre. Le dijo: no llores, mujer, que va a venir una amnistía y vamos todos a salir a la calle. Pero no fue así. Pienso que era una persona bastante optimista y que no veía las cosas de manera así tan radical, y pues fue fusilado. Nunca recuperaron su cuerpo, nunca pudieron decirle adiós. Y tu tía, la hija Sí. mayor, fue a llevarle la comida un día y le contestaron con una respuesta Terrible. terrible, ¿no? Sí, le dijeron que donde estaba ya no le hacía falta comida. Y ella no lo entendió, fue tan brutal. Y claro, ella dijo: ¿cómo? Perdón, ¿qué ha dicho? Si es... Ella insistió. Y unas mujeres que estaban allí le dijeron: ven hija, no insistas. Y le dijeron: vete, que si no te pegamos. Era una chica de a lo mejor 18 años. Y da la casualidad, bueno, a lo mejor personas pensarán que es interpretación mía, lo que es en realidad. Esta tía, que yo nunca conocí, pues falleció antes de que yo naciera, murió de un cáncer del ojo. Y yo siempre pensé que, bueno, un cáncer es un cáncer, vale. Es que ella había visto lo intolerable, lo más violento. Eso había sido para ella un trauma, a lo mejor que su cuerpo absorbió. Bueno, es hipótesis mía. Así que no se sabe. Estos eran 11, me parece, los fusilados. Fueron enterrados en un sitio del cementerio a donde se enterraba a las personas de mala vida, entre comillas, allí en el sitio donde no se pone a la gente bien. Y cuando el cementerio fue ampliado al principio de los años 70, no se sabe lo que hicieron con estos restos. En esa época mi abuela aún vivía. Pero nunca se les dijo: señora, ¿quiere usted recuperar el cuerpo? Nada. Así que la asociación, la RMH, a los españoles les suena, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que es muy activa en Tarancón, gracias a sus miembros y a Máximo Molina, explica que quizás, y es bastante probable, los restos fueron tirados a la basura. Es una hipótesis. O enterrados, puestos en algún sitio, no se sabe. Así que en realidad no podemos recuperar lo que quede de él, porque con el proyecto de ley de memoria democrática de Pedro Sánchez se va a crear una banca de ADNs, y claro, estas cosas se pueden hacer, y muchas asociaciones, y esto va a ser a cargo del Estado, lo están haciendo, y hay personas, como se ve en la película El silencio de otros, quienes han recuperado y pueden dar una sepultura digna. Pero nosotros no sabemos dónde está Avelino. ¿Dónde está Avelino? Y por cierto, yo al principio de esta aventura llamé al ayuntamiento y pregunté, y estuve hablando con el archivero de la ciudad, y me dijo que no saben. Bien, bueno, y es todo. No saben. Muy bien.
pues nosotros tampoco. Así que, pues así. Y fue fusilado y eso fue el principio para esta familia de una caída. La familia se desplomó. Se les desplomó la vida, pero se les desplomó también el alma. Se marcharon a Madrid, como muchas personas de Tarancón, bueno, es también el éxodo rural y tal, pero... Y allí trataron de sobrevivir. Y empezaron muchos años de silencio, ¿no? De silencio, que es lo que ocurría en las casas y es lo que ocurría a nivel nacional, ¿no? Sí. Porque con la ley de amnistía de 77, etcétera, la idea era olvidemos, no pasó nada, ¿no? Esta frase que tú mencionas en el libro, efectivamente, no pasa nada y no pasó nada, y en cambio sí que pasaron cosas y entonces ya es hora de no callarlas más, ¿no? Tú llegas con un libro que son palabras por definición, después de tantos años de silencio y de tantos años de olvido teóricamente, obviamente cuando te mataron a tu padre, a tu madre, a tu marido, a tu mujer, a un hijo, a una hija, no se olvida, evidentemente, pero sí que hay como esta especie de olvido nacional, ¿no? Sobre este capítulo de la historia. Pasar página como si esto se pudiera dejar a un lado, pero... Y para ti, este libro, ¿qué ha significado en la manera de ver tu pasado, incluso tu identidad? Sí, es una manera, creo, primero de recuperar dignidad y también de devolverle a Avelino, que yo nunca conocí, un lugar, un sitio en la familia, no solo una sombra, sino su sitio de padre, abuelo, bisabuelo de mis hijos, de mi sobrina también, y sí existió, sí vivió, sí fue condenado de manera injusta, de una manera que no respetaba el Estado de Derecho. Pues una dictadura, por definición, no respeta el Estado de Derecho, claro, pero eso hay que decirlo. Y vuelvo al proyecto del gobierno de Pedro Sánchez, proyecto que está muy mal considerado por parte de la opinión pública y ciertos partidos políticos, que es de anular las condenas, es decir, que la condena a muerte de Avelino Gómez Morillas, así eran sus apellidos, sería anulada. Así que, pero personalmente, escribir este libro es muy importante. Bueno, parece obvio, pero quiero decir que es como si tuviera el derecho a esta historia. Tenemos derecho de decirlo, de decir todo esto, que esto provocó pena, provocó dolor, porque más que pena creo que chagrin, me lo comentaba un amigo argentino, dice, yo si tuviera que traducir el título diría Dolor de España. No sé si, bueno, yo no soy traductora y no pretendo, y me sería imposible, porque para poder contar, y en esto llego al tema literario, he tenido que pasar por el francés, pero bueno, Francia es parte de mi identidad, pero sí, me permite, no sé, existir mejor, tener más, no sé, más derecho a decir, sí, yo también soy española, sí, yo también puedo comentar, yo no solo yo, el yo pequeño de la persona, sí, existimos y somos muchos, porque al publicar esto he tenido contacto con muchas asociaciones en Francia de descendientes de españoles, de republicanos, que han leído el libro, que se sienten impactados, que se reconocen. Hay muchas historias, hay mucho dolor. A lo mejor algunos van a decir, bueno, ¿y para qué ahora hablar de tanto dolor? Hay que tener alegría. Eso no tiene nada que ver. Hay que decir las cosas. Si no se dicen las cosas, se pudren.
Hay nos un hueco, pudren. hay un vacío que no te permite mirar hacia adelante precisamente y para eso sirve hablar y también Exacto. por una idea de justicia. Sí, sí. Aquellos que fueron matados injustamente pues necesitan al menos tener así visibilidad, presencia, existencia en el recuerdo de los que, Exacto. de los que vienen después. Y de hecho tú hablas bastante de tus hijos en este libro porque están presentes y es verdad que se establece como esta línea, ¿no?, del pasado que a través de ti llega a tus hijos y creo que es también un tema importante, ¿no?, este de la identidad para ellos también. Sí, ¿no? sí, sí. Pienso que lo necesitaban. Una compañera mía del trabajo lo ha leído y me ha dicho, es francesa, no tiene ningún vínculo con España, dice, a mí lo que más me ha impactado es cuando hablas de tus hijos y cómo se han involucrado en esta investigación y cómo el hecho de encontrar estas pequeñitas contestaciones, que son pocas, pero bueno, pero ya son algo, os ha permitido reuniros mejor, entablar una relación más verdadera a lo mejor, sin mentiras, sin tapujos, sin decir las cosas, llegar a mencionar las cosas en esta circunstancia, cosas trágicas, traumas, porque esto es trauma. Y que se pueda decir y que lo sepan y que ellos puedan vivir su vida sin tener la impresión que se les ha ocultado algo. Sí, ellas, mis dos hijas, hicieron mucho en la investigación, contactando por las redes sociales con la asociación de Tarancón, ARMH, y incluso ellas me han ayudado mucho, y mi hijo Luis también, porque en realidad para ellos era importante, porque ellos, sin a lo mejor saberlo, sentían que en mí había ese vacío, y eso es difícil para un niño, darse cuenta que a sus padres, a su madre, le falta un apoyo. Tu madre sé que te hablaba de estos temas, pero te hablaba como podía, digamos, ¿no? Exacto. Y que igual no era la forma que tú necesitabas. Entonces, después de haber escrito este libro, ¿llegas a entender mejor el silencio de tu madre? Sí. Sí. Sí, me doy cuenta que fue horrible. Que ella, claro, ella amaba muchísimo a su padre. Bueno, cuando ella hablaba de Avelino, era para contar que Avelino era bueno, no les pegaba nunca, lo que era muy corriente, son los años 30 en España, bueno, aquí y en otros países, pero bueno, y que además, porque ella quería ser maestra de escuela, porque la República, eso hay que decirlo, la Segunda República Española, uno de sus proyectos clave es la educación, la escuela, se ve en la película La lengua de las mariposas, clave, y ella quería ser maestra y él le apoyaba mucho, bueno. Entonces mi madre siempre contaba lo mismo, Avelino, su héroe, una idealización, seguramente. A mí me encantaba escucharla porque me parecía que... Es que ella se iba de lo que vivíamos allí en París, porque mi madre era portera, vivíamos una cosa muy pequeña, bueno, en un contexto familiar muy, muy difícil. Y sí, pienso que mi madre no podía hablar, ni ella ni sus hermanos, porque es que o se volvían locos, o se ponían a chillar, a llorar,
Porque en realidad, y eso es la realidad de la dictadura franquista, las familias de los represaliados, es la palabra, no tenían derecho a expresar su duelo, su dolor. Porque los que habían sido como Avelino eran criminales. Y todo esto no se decía la verdad. Por ejemplo, mi abuela tuvo que pedir, me parece en los años 60, una partida de defunción de Avelino. Lo necesitaría para algún trámite. El acto de defunción pone, eso es buenísimo, porque eso es cómo las dictaduras utilizan la verdad. Pone que murió porque fue herido por armas de fuego. La madre de Dios. Típico, no se dice la verdad. ¿Por qué, señores, no escribisteis que fue fusilado después de un consejo de guerra? ¿Fue fusilado? ¡Fue fusilado! ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no lo escribieron? No, herida. Entonces, ¿qué? ¿Cogió una pistola y se tiró un tiro y no se dio cuenta porque ese día estaba un poco cansado o qué? Hasta allí se llega a la lengua, a la verdad. Y claro, sí, la entiendo mejor. Mi madre seguramente, para ella fue algo terrible, porque ella presenció la detención. Ella estaba cuando vinieron a por él. Estaba, era la única. ¿Te ha hablado de eso? Ah, sí, ella lo contaba. Ah, sí. Sí, eso fue. Y ella estaba, me parece que lo cuento en el libro, y Sí. Avelino Gómez Morillas, sí señor. ¿Tiene usted escopeta? ¿Tienes escopeta? Sí, soy cazador, cógela. Mi abuela empezó a llorar. No se preocupe, señora, que dentro de nada vuelve. Nunca volvió, como muchos. Mi madre tenía una tensión muy alta, toda su vida, altísima, problemática. Y nada, los médicos aquí en Francia nada, no sabían investigaciones, nada. Y un día le dije, mamá, cuando ella me contó eso, porque me lo contó bastante tiempo, no al principio, y yo le dije, mamá, pues seguramente la tensión tan alta que tú tienes te viene de eso. Y me dijo, ah, pero ¿por qué dices esas cosas? Eso no, bueno. Pero yo estoy segura. María Josefa, tú eres bilingüe. Sí. Pero has escrito este libro en francés. Para mí, el idioma de la cultura, entre comillas, pero es el idioma que aprendí en la escuela francesa, y los estudios que yo pude hacer después. Sí que creo que hay un tema a lo mejor de nivel de idioma, pienso que desde el punto de vista literario no sea lo mismo que en francés, pero también no me siento legítima a lo mejor para decir estas cosas. Puede ser que esta posición desde Francia me permita la protección necesaria para poder hablar sin sentirme, no sé, en peligro o acorralada, o como si en en español no pudiera decir lo mismo, a lo mejor porque, no sé, me permite una distancia, una protección, una protección. Es interesante, de cierta forma, esto, que no pasa nada, a callar, etc., luego se expresa en un libro en otra lengua, efectivamente, sí, exacto, la lengua en la que tú creciste, estudiaste, etcétera, y que no es la lengua de tu familia, de tus orígenes, no es la lengua básicamente del país donde pasa lo que cuentas en el libro. Sí, tiene, exactamente, sí, muy interesante, porque
¿cómo no sería posible para mí escribir en un idioma en el que les han dicho a todos, a mi madre la primera, cállate, cállate? ¿Cómo expresar eso en español? Pero justamente por ese cállate que ha durado demasiado, este libro tendría que existir en español y espero que llegue a existir cuanto antes en español. Sería súper bien. Decías antes algo, estabas hablando de dolor y tengo que decirte que durante la lectura de tu libro y escuchándote, hay una frase de Miguel de Unamuno que no he podido evitar tener en la cabeza, que es el famoso "me duele España". Ese "me duele España", sí. Esa frase tan bonita, Sí. me imagino que a ti te duele España también, o sí. te ha dolido mucho. Y me sigue doliendo. Te sigue doliendo. Sí. Me duele España. Exactamente. España, bueno, hoy en día la conozco de otra manera, pero sí, es un dolor. Porque si mi madre, por otras circunstancias que no están vinculadas con el asesinato de Avelino, tuvo que venirse a Francia como centenares de miles de españoles, también fue por la situación económica, política de España. Sí, me duele España, sí. Qué bonito, qué bonito. María Josefa, gracias de verdad por este libro que me encanta. Gracias a ti. Y por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Gracias de verdad. Gracias, Manuela. Hasta muy pronto.